Los hechos de violencia que comete el Estado contra su gente nos parecen a veces historias lejanas. Cosas que ocurren en las pampas salitreras del norte, en los bosques del sur de Chile o en los yermos patagónicos. Sin embargo, te sorprenderá saber que no ocurrió en dictadura el hecho más asqueroso de nuestra historia, sino en plena democracia. Y no lejos, sino a pocos metros del Palacio de la Moneda. Lo que no te sorprenderá es que este hecho quedó impune, con el presidente absuelto de toda responsabilidad, el general retirado entre homenajes y la tropa, los uniformados que cometieron los crímenes, premiados en dinero. Fue en 1938, era otro Chile, pero es otro más de esos eventos terribles que nuestro país ha tenido que vivir a lo largo de su historia. Resulta que el movimiento nacional socialista chileno no tiene nada que ver con el nazismo alemán. La juventud quería pensar el país, como yo te lo decía, y lo pensaba a través de un socialismo propio del siglo XX, que era el fascismo. Es un movimiento que nace aquí principalmente por un loco, que era González Fomaré, y que crea este movimiento nacional socialista. Ellos propugnaban también una idea étnica que hablaban de chilenidad. El nazismo trata de levantarse como una posición nacionalista en defensa del país. Entonces deciden hacer un golpe de Estado contra Alessandri. Y crear un caos que durara medio día para permitirle al ejército que se levantara y derrocara al gobierno y nombrar a Ibáñez presidente. Cuando uno viene al lugar se da cuenta de que la Moneda está al frente y dicen que el presidente estaba almorzando cuando empezaron los tiros. Y era muy extraño lo que se ha dicho de esa época, porque siempre dicen que había un papelito. Claro. Y el papelito decía que esto había que liquidarlo antes de las 5 de la tarde. Yo todavía no puedo tener un rencor tan profundo por el que dice, mátenlos a todos. Así, ¿no? ¡Ay, mátenlos a todos! Sino el que cumple una orden así. Todos son culpables. Estamos en el Centro Cívico de Santiago, en un Chile que se ha visto siempre ajeno a los grandes eventos internacionales. Sin embargo, lo que no te contaron es que hubo un movimiento nacional socialista chileno que desfilaba frente a la Moneda, con camisas pardas y hacían el saludo romano. Es en este lugar, junto a este edificio, y frente al Palacio de la Moneda, donde el 5 de septiembre de 1938 ocurrió un hecho atroz. Es mediodía en el centro de Santiago y el carabinero José Luis Salazar se acerca a un kiosco de diarios cerca de la Moneda. La mujer que atiende le advierte que algo raro ocurre en la entrada al edificio del Seguro Obrero y José Luis Salazar acude tranquilamente. Se encuentra de frente, de pronto, con un hombre armado, lo conmina a detenerse, se lleva la mano al cinto pero recibe una descarga terrible que lo impacta directamente en el abdomen. Se tambalea unos metros en dirección a la calle y finalmente cae sobre el pavimento, muerto. Por una de las ventanas del Palacio de la Moneda, el propio presidente Alessandri ve con horror este cadáver en medio de la calle. Es 5 de septiembre de 1938 y una de las páginas más oscuras de nuestra historia estaba por escribirse.
En 1918, la Primera Guerra Mundial derrumbó casi todos los imperios de Europa, incluido el alemán. Los países se llenaban de partidos de trabajadores que apoyaban a la Unión Soviética desde adentro, buscando deshacer fronteras y unirse a la República de los Obreros. La derecha aristócrata alemana reacciona e inventa un partido artificial, financiado en secreto por ellos, para atraer trabajadores y quitárselos a los partidos prosoviéticos. Se llamó Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que apeló a la tradición militar histórica del pueblo alemán y al orgullo nacional. Y aunque usted no lo crea, también en Chile se fundó un partido nazi. Tuvo oficinas en casi todo el país, pero con mayor fuerza en la zona de Osorno, por la marcada presencia de colonos alemanes. Pero hubo otro partido nazi, uno con letra C, una especie de nazismo con olor a empanada y vino tinto, que jugó un papel impensado en la historia de Chile. Pero, ¿cuáles eran las diferencias entre los nazis con Z alemanes y los nazi con C chilenos? ¿En qué consistía este extraño movimiento con aroma tan local? Resulta que el movimiento nacional socialista chileno no tiene nada que ver con el nazismo alemán. Es un movimiento que nace aquí principalmente por un loco que era Jorge González Fomaré, que creó este movimiento nacional socialista, pero que lo único que tenía con el nazismo era que le copió el saludo, le copió los nombres, le copió las formaciones militares que tenían, pero en el fondo no tenía ninguna relación. La única relación que tuvo el gobierno alemán, es decir, el nazismo alemán con Chile, fue en Osorno. Carlos, estamos en Chile de los años 30. ¿Qué estaba pasando en Europa y qué estaba pasando en Chile en torno a estos movimientos fascistas, nacionalsocialistas? Cuéntanos un poco. Yo pienso que es una década fascinante. Había muchísima confusión ideológica. Fíjate que en muchos países, acá también, había una confusión, no se entendía muy bien en qué consistía esto del fascismo. Me llamaba mucho la atención esta cosa heroica, ¿no? Más que heroica, este uso de los uniformes, claro, esta cosa de la marcha y todo eso. Y eso significó que en distintos países de distintos continentes, sobre todo acá también, en todos los países de América Latina, surgiesen movimientos que asemejaban o buscaban algún tipo de semejanza estética con el nazismo. ¿Cómo nos podrías definir tú qué es? Porque uno habla mucho del nazismo para arriba, el nazismo para abajo. ¿Qué es el nacionalsocialismo, más o menos? Si definimos esto en función de lo que propugnaba Hitler, básicamente tiene que ver con un movimiento que en sus inicios fue corporativista, un movimiento que en sus inicios, ojo, fue anticapitalista, y un movimiento que en definitiva desde el punto de vista germano propugnaba una hegemonía étnica de un grupo específico. Eso es básicamente lo que hacían los nazis en Alemania. En el fondo se trata de levantar el orgullo nacional y declarar somos mejores que el resto, ¿no? Definitivamente. Lo que pasa es que hay que para entender bien eso hay que entender de dónde viene el nazismo. Y el nazismo básicamente deviene de un montón de tradiciones, hasta tradiciones esotéricas, ¿no? Pero que se funden en función de un hecho específico que es el Tratado de Versalles, ¿no es cierto? Las condiciones que le imponen quienes ganan ese conflicto son consideradas humillantes por un montón de alemanes, entre ellos Hitler. En Chile, en el año 1938, se definían como nunca antes las cartas presidenciales para las elecciones del 30 de octubre de ese año. Por primera vez, la derecha y una forma de izquierda se enfrentaban en un momento histórico para el mundo. Por la derecha liberal se presentaba Gustavo Ros Santamaría, ministro de Hacienda del gobierno de Alessandri. Ros había alcanzado un gran reconocimiento por su gestión económica en plena crisis de los años 30. Por otro lado, el Frente Popular presentó a Pedro Aguirre Cerda para derrocar al gobierno de derecha, un radical con bastante experiencia política como diputado, senador y ministro de Estado. Como una tercera opción, la Alianza Popular Libertadora presentó a Carlos Ibáñez del Campo, un ex militar que buscaba volver al sillón presidencial tras haber gobernado de manera desastrosa entre los años 27 y 31. Alessandri, que había sido el
el del año 20, el populista del año 20, cuando vuelve el año 32 del presidente de la República, cambia totalmente su visión. Nombra de ministro de Hacienda Gustavo Ross, el mago de la finanza, levanta al país desde una situación económica deplorable que había y lo tira candidato a la presidencia de la República. Los liberales y conservadores lo apoyaban y tenía, lo apoyaba toda la derecha, tenía todos los votos para ser presidente. Por otro lado, no hay que olvidarse que Stalin había creado el sistema de frentes populares. Frentes populares que lo había lanzado en Francia y en España, que le decía a los comunistas que debían aliarse con los países, con los partidos más o menos proclives para después hacerse de ellos, pero tomar el poder aliándose con ellos. Curiosamente, el candidato que lleva Frente Popular es Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda era el más anti-Frente Popular de todos los candidatos, pero no tenía por dónde ganar, porque los votos de Ross eran muchos más. El escenario político era cada vez más complejo para el candidato radical, mientras el movimiento nacional socialista craneaba muy rápidamente su estrategia para llegar al poder. Ellos tienen un gran objetivo, ¿no? Paralelamente se está formando el Frente Popular y aparece para ellos el primer gran objetivo electoral, que son las elecciones parlamentarias del año 1937. Es bien interesante porque el jefe del nazismo, ¿no?, tiene un gran ímpetu y cree que su movimiento va a arrasar en las elecciones, ¿no? Él tiene como una especie de distorsión entre la realidad, ¿no?, y el discurso, ¿no? Entonces, él se alimenta de su discurso, ¿no? Crece con su discurso y cree que de alguna manera el nazismo se va a convertir en una fuerza aplastante. Pero la verdad, ¿no?, lo más duro es esa verdad, el choque con la realidad. Ellos, de alguna manera, lanzan 58 candidaturas en estas elecciones parlamentarias de 1937 y ganan 3. Y bueno, se está formando este Frente Popular, ¿no? El Frente Popular empieza a debatir quién va a ser el candidato a presidente para 1938 y aparece Carlos Ibáñez del Campo, ¿no?, que vuelve del exilio a Argentina, según él, sin la intención de ser presidente, pero inmediatamente se lanza. Los nazistas son los primeros en apoyarlo. Este apoyo que le da primeramente el Movimiento Nacional Socialista a Ibáñez va en contra de sus pretensiones de ser el candidato de la oposición. Entonces, cuando se debate quién va a ser el candidato, si Pedro Aguirre Cerda o Ibáñez, ellos dicen, bueno, tenemos que decidir dentro de la izquierda cuál va a ser nuestro candidato. Entonces ellos empiezan a abjurar absolutamente de lo que fue toda su identidad pasada, ¿no? Cuando empiezan a apoyar a Ibáñez, ellos dejan de usar el uniforme, por ejemplo, ¿no? Y todo su diario y sus cosas se convierten en manifestaciones electorales a favor de Ibáñez. Los nacionalsocialistas estaban desesperados. El candidato de la oligarquía, Gustavo Ross Santamaría, sería el seguro triunfador en las elecciones, de modo que optan por una decisión radical: organizar un golpe de Estado que ponga nuevamente a Carlos Ibáñez del Campo en el poder. Para eso hubo un coronel retirado del ejército, el coronel Clavel. Capullicán Clavel tenía convencido a Ibáñez que bastaba que hubiera un pequeño movimiento a favor de él aquí para que el ejército se levantara a favor de él y diera un golpe de Estado. Y eso es lo que buscaban los nazistas. Después de eso, González Fomaré inventa el famoso punch, que era de locos. Era tomarse la caja del Seguro Obrero, la Universidad de Chile, la radio Juque y volar unas torres eléctricas. Y crear un caos que durara medio día para permitirle al ejército que se levantara y derrocara al gobierno y nombrar a Ibáñez presidente. Ibáñez, lo único que le interesaba era ser presidente, ¿no? Sí. Y los ibañistas, ¿no?, que eran unos personajes absolutamente funestos, le dieron alas a este intento de golpe, ¿no?, protagonizado por el movimiento. Lo que se cuenta es que el movimiento buscó que el ejército se alzara contra el presidente. Y lo que hicieron ellos al tomarse el Seguro Obrero en la Universidad de Chile fue crear como una distracción, ¿no?, que creara como una especie de caos ciudadano, ¿no?, y que esto impulsara al ejército a sublevarse, ¿no? Ellos iban a ser la distracción del ejército en el fondo, y el ejército se tenía que sublevar.
Estamos en plena Alameda del Libertador Bernardo Higgins, a pocos metros del Palacio de la Moneda. Y es en este edificio, la Universidad de Chile, donde el 5 de septiembre de 1938, un grupo de alrededor de 30 integrantes del Movimiento Nacional Socialista Chileno se toman esta sede para forzar un golpe de Estado contra Alessandri. Ellos nunca pensaron la magnitud de la respuesta. El regimiento Tacna, Carabineros, un cañón ubicado en el frontis y algo terrible que ocurre en su interior. Vamos. La mayoría de los estudiantes que se encontraba dentro de la Universidad de Chile ese día eran miembros de las TNA, tropas nazistas de asalto, seleccionados entre los que se sabía que peleaban, los que eran más leales al movimiento. Incluso había un grupo de 12 juramentados que habían prometido morir por la causa si era necesario, entre ellos estudiantes, obreros de Valparaíso, gente humilde y algunos representantes de la clase media, todos unidos para conseguir un golpe de Estado aquel día. El 5 de septiembre comienza el 4 de septiembre. Por el 4 de septiembre había una gran concentración en el Parque Cousiño de la Alianza Popular Libertadora para proclamar a Carlos Ibáñez. Entonces, González Fumaré llama a muchos de los muchachos que tenía y de la gente que tenía el movimiento nazista para que vengan a Santiago, para que vayan a Santiago a esta concentración que fue muy grande. Incluso como se dan las cosas en la época, incluso Alessandri quiso ir a ver qué pasaba y tomó el auto con el chofer, recorrió el Parque Cousiño y le llamó la atención la cantidad de gente que había. El día 5 de septiembre, como a las cerca de mediodía, se sabe que en la Universidad de Chile se han encerrado un montón de muchachos, han tomado preso como rehén al rector, a Juvenal Hernández, y tienen tomada la universidad. Y después que piden unos cañones del regimiento Tacna, botan la puerta del regimiento, le pegan dos tiros fuertes, dos pencazos fuertes a la universidad. Muchos de los muchachos se arrancan por los patios interiores, pero otro grupo lo toman preso ahí. Mientras en este edificio un primer grupo de jóvenes se mantenía tomando la universidad, buscando provocar un efecto dominó que concluyera en un golpe de Estado que derrocara a Alessandri e instalara en el poder a Carlos Ibáñez del Campo, un poco más allá, un par de cuadras, frente al Palacio de la Moneda, otro grupo de jóvenes nacionalsocialistas se tomaba el edificio del Seguro Obrero para apoyar la acción. Nadie se imaginaba en ese mediodía del 5 de septiembre de 1938 que la tarde concluiría con el hecho de sangre más atroz que recuerde la historia del Santiago urbano. Uno de los muchachos que fue detenido acá, en la Universidad de Chile por Carabineros, era Humberto Juric, un joven estudiante de solo 22 años que cursaba el tercer año de leyes en la Universidad Católica. Él, junto al grupo de nacionalsocialistas, fueron llevados por esta calle Bandera, en dirección al cuartel de investigaciones, en un recorrido tenso entre los transeúntes, rodeados de carabineros, con bala pasada, a un destino que se adivinaba muy oscuro. Primero lo iban a llevar a una comisaría que estaba en la calle Arturo Prat, después deciden llevarlo a investigaciones por la calle Bandera, después deciden cambiar Bandera por Morandé, y cuando van por Morandé, ya pasado Agustina, se reciben la orden por un ayudante de carabineros que corre a avisarle al oficial que lo llevaba que se devuelvan y lo metan al edificio del Seguro Obrero. Lo que no calcularon fue uno de esos hechos mínimos que cambian toda la historia. Un conserje forcejeó y demoró lo justo al grupo que entraba al edificio del Seguro Obrero, lo suficiente para que alguien notara que algo raro pasaba. La señora del kiosco, el carabinero Salazar, su muerte y el cambio de toda la historia.
Al entrar al Seguro Obrero, un carabinero notó algo raro. Era un carabinero que estaba de servicio, pero que a esa hora se iba a su casa a almorzar. Y la verdad es que este carabinero conversa con una señora que vendía diario, que tenía un kiosco de diario, y esta señora le dice que están entrando muchos, sospechosamente muchos jóvenes al edificio. Entonces él va a ver y ve que justo los nazistas están cerrando la reja. Y ahí uno de ellos se pone nervioso y le dispara a este carabinero. Pega unos cuantos trancos y cae muerto justo en la calle ahí en Moneda. Y esto lo alcanza a ver Arturo Alessandri, del Palacio de la Moneda. Alessandri, que ya había sido derrocado en un golpe militar, le exige al general Humberto Arriagada que termine los disturbios de inmediato. Teme que el movimiento sea aún más grande. Le ordena que finiquite todo antes de las 4 de la tarde o le entregará el caso al ejército. Arriagada, avergonzado, da la orden a sus tropas de controlar el motín a cualquier costo. Estos muchachos de la universidad que habían hecho volverse y los meten en el edificio del Seguro Obrero, los carabineros que estaban a cargo de eso, un coronel Pessoa y un comandante González, mandan a uno de ellos para que le explique a los muchachos que están arriba que se rindan, que le van a respetar la vida, que entreguen las armas y se rinden. Tienen un conciliábulo los nazistas. La radio que debía transmitirle a ellos no funcionaba, ven que no pueden comunicarse con González Fomaré y deciden rendirse. Cuando bajaron con las manos en alto, uno gritó: "Yo soy empleado del seguro", pero el comandante se acercó y le quebró el cráneo con la cacha del revólver. El general director de Carabineros, Humberto Arriagada, había enviado una orden terrible. Y el comandante suspiró y dijo: "Ya, niños, terminemos con esto". Se sintió un bramido, pero fueron decenas de fusiles buscando pechos y cabezas. La sangre explotó en todas direcciones. Los jóvenes gritaban y buscaban protegerse de las balas que zumbaban, abriéndole las carnes mientras se les nublaba la vista y un abismo se abría bajo sus pies. De pronto llaman a nosotros, a los de la Universidad de Chile. 30 más que se instalan en la escala, de espaldas a los militares. Los sables se desenvainaban y cortaban y quebraban, chapoteando en carne molida, culatazos, quebrando cabezas como jarrones. Y un carabinero abrió fuego con una ametralladora, repasando los cadáveres de lado a lado. Y la sangre comenzó a bajar por las escaleras y a chorrear piso abajo, mientras carabineros saltaban como hormigas entre las masas sanguinolentas buscando sobrevivientes. Era el horror y la demencia de la especie humana en su peor expresión. Fue precisamente en esta escala, entre el 6º y el 4º piso del edificio del Seguro Obrero, a muy pocos metros de la Moneda, donde ocurrió uno de los hechos más atroces de nuestra historia reciente. La masacre de 60 jóvenes que estaban parados acá mismo, en estos escalones, con las manos en la nuca, mirándose a la pared, completamente desarmados, completamente rendidos. Y fue en estas escalas donde fueron acribillados por balas que salían en todas direcciones y se fueron acumulando los muertos, los agónicos, los heridos, los gritos, llamando a sus madres. El desastre. Don Jorge, ese día 5 de septiembre de 1938, usted se encontraba en este lugar en Amunátegui con Moneda. Exactamente. Cuéntenos qué es lo que estuvo viendo
Nosotros llegamos esa tarde, que era un día muy soleado y no había tráfico por todas estas cosas que estaban pasando. Mirábamos hacia allá y escuchábamos unos tiros de no gran amplitud, que suponíamos después que eran tiros de lo que llaman armas de puño. Armas cortas. Revólver o pistola. Exacto. Y eran cortos, no eran ráfagas, eran cortos. Y después supimos que a esa hora los estaba rematando. Es muy extraño la presencia de un señor de apellido Droguet. Era un civil que estaba usando armas cortas y le estaba rematando, como quien dijera. ¿Qué hora era más o menos? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. A esa hora ya había ocurrido la masacre. Ya los muertos ya estaban en la escalera. Y este señor estaba rematándolo con una bala en el cráneo. Esos eran los disparos que usted escuchaba desde acá. Los disparos que nosotros escuchábamos. Hay muchos testimonios de estos 3, 4 sobrevivientes que habían, de que lo repasaban. Como que muchos con los primeros disparos quedan heridos, después lo repasaban. Lo que pasa después de eso, parece que decidieron que no dispararan más porque se sentía afuera el asunto y usaron bayoneta. En la revisión que se hizo de los cadáveres, cuando empezaron a recoger los cadáveres y para llevarlos a la moría, se recolectaron creo que 3, 4 monedas de 20 centavos. Había una gran cantidad de muchachos que habían venido de provincia, no podían estar sin plata en el bolsillo. Fueron saqueados, robados, a algunos les cortaban las manos para sacar los relojes, les cortaban los dedos para sacar los anillos. Pero después, ya eso a las 7:30 de la tarde, Raúl Marín Balmaceda logra entrar y va a hablar con don Arturo. Y ahí deciden que... El diputado ingresa, ve esta masacre, ¿no? Ingresa, lo permiten ingresar, porque los médicos que llegaron de la asistencia pública y se estacionaron ahí, las ambulancias, para sacar heridos y llevárselo, no les permitieron entrar. Entra un diputado con un periodista, ven esta masacre que está ahora, y le dice, oiga, pero ¿podríamos nosotros traer algún médico por si hay algún herido? No, si no hay heridos, le dice, es que podíamos ayudarle. Y ahí notan de que uno se mueve a uno de ellos, y se para uno de esos, dice, yo estoy vivo, dijo, estoy vivo. Habían 3 que habían quedado escondidos debajo de los cadáveres. Entonces le dijeron, no, si usted sale, esto lo van a matar a los 3 sobrevivientes. Entonces dejaron al periodista ahí que cuide esto, y este se va y se encuentra con Jorge Alessandri, que era hijo de Arturo, y Jorge Alessandri logra que hable este periodista, este diputado con el presidente, para que saquen a estos 3 muchachos, lo llevan a investigaciones, estos 3 sobrevivientes que habían. Pero aparentemente, eso no está muy claro, la orden era matarlos en las investigaciones. Pero ya el asunto había empezado a tomar vuelo, era imposible esconder el crimen. Entre los cuerpos sin vida se ocultaban 4 sobrevivientes que se mantuvieron inmóviles, aterrorizados, tratando de pasar desapercibidos para no ser rematados y mutilados como sus compañeros. 4 sobrevivientes que vivieron horas de horror ocultos bajo una pila de cadáveres y sangre. Uno de ellos fue Carlos Pizarro, quien relata esta escalofriante situación. Tenía 3 cuerpos en las piernas. Y uno, el pelo mollía, la cabeza de él me quedaba en toda la cabeza mía. Y a este parece que le hayan machacado la cabeza, porque toda la sangre de él iba cayéndome a mí. Así que los pacos me miraban lleno de sangre, decían, este ya está liquidado ya.
Y después como a las 10:30 de la noche, 10:30, 11, sentí yo un ruido de paso. Pero escuché también unas voces que venían de abajo y uno decía, pero esto es un salvajismo, le decía. Y las voces iban acercándose. Por lo menos, le dijo, si hubiera uno vivo para poderlo salvar. Entonces yo me enderecé, hice un lado el cuerpo que tenía encima, le dije, yo te digo, Señor, le dije. Elige vivir superior. Descubre lo nuevo de Almagro. Está presentando Chile Secreto. Brutal. Después del estado en que quedaron los cadáveres, con los repasos, las mutilaciones que se produjeron, cabe preguntarse, ¿qué ocurrió con los cuerpos de estos 60 jóvenes? Los cuerpos fueron a la morgue. Y después costó bastante encontrarlo para darle sepultura donde corresponde. ¿No tuvieron un trato igualitario? No. Se identificaron y se trasladaron algunos a tumbas familiares. Los que eran de provincia se fueron a provincia. En el cementerio número 2 en Valparaíso hay algunos. Y después se hizo el monumento del Seguro Obrero en el Cementerio General, donde todos los 5 de septiembre se hacía un acto. Primero se hacía el acto aquí, y después una romería allá. ¿Hasta qué año más o menos se hizo esto con regularidad? Hasta que llegó el régimen militar, pues. Pero, ¿cómo reaccionó el gobierno frente a este infierno que ocurrió a solo 15 metros del Palacio de la Moneda? ¿Cómo reaccionó la prensa? ¿Cómo reaccionó la comunidad de Santiago frente a este hecho atroz? ¿Se logró enjuiciar finalmente a los responsables de esta tragedia? El gobierno inmediatamente trata de tender un cerco sobre los acontecimientos, ¿no? Alessandri pide facultades extraordinarias y él va a defender en el Congreso estas facultades extraordinarias, y de repente se da cuenta que en la parte alta del Congreso están los hermanos, los padres, las novias, ¿no? Y que están llorando todos, ¿no? Y que la gente que estaba en la calle sabía más de lo que estaba pasando, de lo que había pasado en el Seguro Obrero que los mismos políticos, ¿no? Porque la verdad se había intentado absolutamente escamotear, o sea, no se le había dado ascensos a la tropa, se le había dado amenazas, se les había pagado para que no hablaran, ¿no? A ver, la defensa de los carabineros era toda igual, toda hecha por el abogado de carabineros, por el doctor de carabineros, para todos, toda la misma defensa. Y les pagaron, le dieron un suple, no sé, una cantidad de plata por el sacrificio que habían hecho ellos. Era para callarlos. Como Alessandri era presidente, no podían hacerle el juicio, había pedido que desaforarlo. Y si no lo podía desaforar porque no lo permitía la mayoría parlamentaria, ahí quedó el asunto. Y hasta el día de hoy, nadie ha investigado bien, porque hay que hacer una buena investigación. ¿Quiénes son los personajes? Sí, claro. Y se podría haber hecho una buena investigación en ese momento. De hecho, hubo juicios y... Hubo juicios, pero... De hecho, Humberto Regada estuvo preso... 1 año y medio en la cárcel pública. Y después fue indultado, ¿no? Después fueron indultados todos. ¿Todos? Todos los oficiales fueron indultados y los nazistas que habían participado, salvo el caso de Jorge González Pomaré, que en un momento dado lo llevaron al manicomio. La Cámara de Diputados pidió una comisión investigadora. En los documentos se ve claramente todo lo que pasó, que claramente la culpabilidad de Alessandri, de Regada, de Pessoa, de González, y como Alessandri tenía mayoría en la Cámara, es rechazado, no pasó la acusación. La acusación era precisamente para sacar a Alessandri.
pero yo creo que Alessandri le penó hasta el final, hasta su muerte, esto políticamente. Este hecho terrible conllevó a que, contra todo pronóstico, el candidato de la derecha, Gustavo Ros Santamaría, perdiera las siguientes elecciones y saliera triunfador Pedro Aguirre Cerda, del Partido Radical y líder de la centroizquierda, inaugurando un periodo completamente distinto de la historia de nuestro país. Así de determinante fue para Chile, del siglo XX, la matanza del Seguro Obrero. Hay una anécdota posterior, ¿no?, donde Gustavo Ros Santamaría se encuentra con Jorge González Fomarés en alguna parte, ¿no?, en el tiempo que Jorge González ya era del Partido Liberal, y le dice, bueno, usted fue el culpable de que yo no fuera presidente de Chile, le dice, ¿no? Es muy decidor eso, porque finalmente es la matanza, ¿no?, es la sangre de los estudiantes en las escaleras del Seguro Obrero, finalmente lo que potencia la candidatura de Pedro Aguirre Cerda. Y que inaugura una época en la política chilena, claro, que es de las más radicales, claro. Y fue sobre este suelo donde los cadáveres colgaban por las ventanas, colgaban por los bordes de las escalas. En medio de este desastre lleno de sangre se pone de pie Pedro Molleda y grita: no importa, camaradas, nuestra sangre salvará a Chile. De inmediato carabineros le saltan encima, le disparan en la cara, con sables le cortan el cuerpo, le hunden una bayoneta en el pecho. Pedro Molleda tenía 19 años. En esta misma escala, en este mismo lugar, mueren los hermanos Tenet y muere también Humberto Jurich. Mi mamá lloraba cuando me contaba esto y yo lo encuentro tremendo. Mi abuela tenía 35 años, 35, 38 años. Esto fue el año 38, claro. Tenía 35 años, mi abuela Margarita. Entonces pasa esto y mi abuelo con la mamá de Humberto son incapaces de ir a la morgue a reconocer el cuerpo. No se sienten. Entonces ella dice, yo voy. Y mi mamá me contaba que ella ve llegar a mi abuela. Mi mamá me decía, oye, ¿sabes qué me da una pena? Decía, mi mamá había ido con unos zapatos recién comprados Mingo. Mira, se acordaba de Charol. Y llega con los zapatos llenos de sangre. Porque había estado en la morgue y había tenido que ir a reconocer un cuerpo en medio de decenas de cuerpos. Fue tan fuerte para mi abuela que eso se le declaró de manera casi instantánea una ¿cómo se llaman estas cosas al corazón? Que tu corazón se convierta en algo enfermo. O sea, una patología cardíaca que terminó por matarla a los 42 años. 42 años murió el corazón. O sea, esto fue, pero, ¿entiendes tú? Y mi abuelo cayó en una depresión profunda porque había sido prácticamente el padre de Humberto. No estoy bien segura, pero creo que Luis tenía 24 años y el Tito, el menor, tenía 22. Porque Luis estaba saliendo de leyes, ¿no? Había dado su examen final justamente con su profesor don Hernán Alessandri, hermano del presidente. Mi papá fue a la morgue y en la primera recorrida de ese montón de cuerpos destrozados no reconoció a sus hermanos. Llegó otro tío que llevaba una especie de balde con una esponja y le empezaron a limpiar la cara y así pudo reconocer a su hermano. El tío Tito estaba abierto, su cuerpo con un coro, o sea, estaba vivo pero abierto. Les cuento ahora que llegó un compañero de él, el Tito,
que habían sido como hermanos porque tuvieron toda la educación primaria y secundaria juntos. Y fue a ver, entró y encontró al Tito. Y el Tito, por supuesto, lo reconoció y le dijo: mátame, porque no puedo más. No puedo más del dolor. Tenía sus vísceras afuera. No puedo más, mátame. Dijo, pero antes, así, o anda a ver más arriba que debe estar Luis. Trata de salvar a Luis. Y matan. Y su hermano le tomó la cabeza y le disparó. Pero, ¿qué pasó con el Movimiento Nacional Socialista chileno tras esta traumática experiencia, tras esta horrenda masacre? El movimiento pasó a llamarse después Vanguardia Popular Socialista. Desde el punto de vista político, no le sacaron partido a sus muertos. No se presentaron más ellos de candidatos. Y después eso se desarma, pues eso ya González Fomaré en la cárcel, casi todos los nazistas en la cárcel, poco a poco, muchos que no tenían nada que ver, van quedando libres y políticamente no tenían. Si le digo, imagínense, si antes de esto eran tan pocos, imagínense después, o sea, políticamente no tenían ningún peso. Aquel fatídico día, 5 de septiembre de 1938, Enrique Herreros del Río, uno de los 12 juramentados, dejó una carta de despedida a su familia, dirigida a su madre, con un emotivo relato que daba cuenta de su compromiso. Mamacita querida, Margot querida y mis buenos hermanos, si a estas horas no he vuelto, solo les pido que me perdonen por las horas de angustia de las que seré culpable. La suerte de mi patria querida es para mí, perdónenme, más importante que todas las felicidades que ustedes me puedan proporcionar. Sé bien que muchas personas me interpretarán mal, pero no me importa. Siento la satisfacción íntima de sacrificarse por algo superior. Los diarios opositores y el Mercurio y los diarios de derecha dan una versión, ¿no? La versión es que los nazistas se asesinaron entre ellos. Se dice que en los cuerpos se encontraron balas que no pertenecían a Carabineros, ¿ya? Y eso indicaba que la carnicería dentro del Seguro Obrero, ¿no? La matanza, había sido hecha o perpetrada por los mismos nazistas, que fue una mentira muy burda, porque de alguna manera en la ciudad, ¿no? Entre la opinión pública se empezó a contar la verdad, ¿no? Se empezaron a relatar sucesos atroces, ¿no? Empezaron a decir que no había sido una lucha, ¿no? Sino había sido una carnicería. Chile todavía tiene una deuda para saber los responsables y la deuda con los familiares. Fue un asesinato a sangre fría de muchachos rendidos contra todas las leyes de la guerra. Muchachos que estaban totalmente rendidos. O sea, cuando hay un muchacho rendido, debe ser detenido, pero no asesinado. Ellos fueron asesinados después. La masacre del 5 de septiembre cambió la fisonomía política del país y no volvieron a producirse esas grandes mayorías que bloqueaban la justicia y la verdad. Es horroroso lo que sucede acá en el Seguro Obrero, porque cuando uno comienza a conocer la historia y a conocer los detalles, se da cuenta, por ejemplo, o cuando uno viene al lugar, se da cuenta de que la Moneda está al frente. Y dicen que el presidente estaba almorzando cuando empezaron los tiros y que él estaba muy molesto porque no lo dejaban almorzar. Es tremendo porque estos jóvenes se habían rendido, habían salido con una bandera blanca, de una toalla blanca y un palo de escoba, parece.
También es tremendo pensar que el que dirigió la masacre, que es Humberto Arriagada, también es responsable de la matanza de Ranquil, que es en el sur, unos campesinos. Y ahora que el hospital de Carabineros lleva el nombre de ese asesino, me parece lo peor de la amnesia de Chile, como un hombre que mató a 60 jóvenes acá, compatriotas, y los campesinos de Ranquil, su nombre puede ser considerado como un nombre que tiene que ser honrado. Arriagada alegó que él tenía que recibir órdenes y quien daba las órdenes era el presidente de la República de ese tiempo, que era don Arturo Alessandri Palma. ¿Sí? Este señor, quizás en qué momento lo pilló Arriagada y preguntó: ya se rindieron todos, ¿qué hacemos? Y hay una frase que de repente usamos sin pensar. Yo todavía no puedo tener un rencor tan profundo por el que dice: mátenlos a todos. Así, ¿no? ¡Ay, mátenlos a todos! Sino el que cumple una orden así. No estoy disculpando a nadie. Todos son culpables. Todavía los echamos de menos. Todavía significan la parte mejor de la vida, ¿no? En la parte mejor de mi vida está mi tío. La masacre del Seguro Obrero es un evento que lucha contra el olvido. No tiene padrinos políticos que custodien su memoria. Y lo que es peor, hay algunas personas que piensan que está bien así, que ellos no merecen respeto ni su lugar en la historia, perpetuando, desgraciadamente, esa antigua idea que recorre nuestra historia, esa que dice que algunos merecen morir o que hay cánceres que deben ser extirpados. Es nuestro deber ser ecuánimes. Nadie merece castigo sin un juicio justo. Nadie merece la muerte por vía sumaria. Los jóvenes del Seguro Obrero eran ciudadanos, eran chilenos con derechos igual que tú. Si no somos capaces de reconocer esto, quizá otro día nos toque a nosotros y quizá no habrá nadie ahí para defendernos.